Hola chicos, bueno, voy a iniciar con el video. El objetivo de este video es profundizar un poco acerca de los índices de calidad del agua. Digo profundizar porque en la salida de campo tuvimos la oportunidad de aplicar dos índices de calidad del agua. Uno fue el BMWP, que se basa en la cantidad y pues bueno, la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, y el índice de hábitat fluvial, que se basa en características más de la corriente. Pero nos queda haciendo falta explicar los índices que se basan en los parámetros físico-químicos y microbiológicos. Entonces, un índice de calidad de agua consiste básicamente en una expresión simple de una combinación más o menos compleja de un número de parámetros, los cuales sirven como una medida de la calidad del agua. Entonces, yo puedo tener muchos parámetros físicos, químicos y microbiológicos o biológicos, y cada uno de esos parámetros me va a dar una información por sí solo. Pero si yo los agrupo o los combino, voy a tener una información mucho más robusta acerca de, en este caso, la calidad del agua. Entonces, observemos esta tabla. Tenemos, por ejemplo, coliformes fecales. Vemos que el valor es muy alto, 9.7 por 10 a la 5. Inmediatamente nosotros decimos, no, pues esa agua está llena de coliformes fecales, es un agua que por supuesto no es potable, ¿sí? Y así, si vamos analizando cada uno de los parámetros, pues nos vamos a encontrar con que dan información. Por ejemplo, el pH está en 6,2, bueno, es un pH aceptable para, digamos, para los procesos biológicos. Luego tenemos aquí una DBO de 560, eso es una DBO altísima, o sea, es una cantidad de materia orgánica impresionante. Entonces prácticamente esto es un agua residual doméstica, o sea, es demasiada materia orgánica. ¿Sí? Y pues por supuesto que si yo miro, está muy asociada a que tenga tantas coliformes fecales. Nitratos muy por encima de la normatividad, fosfatos también muy altos. Bueno, la temperatura va a depender de muchas otras cosas, de las condiciones geográficas, eso ya lo hemos hablado. Una turbidez alta, sólidos disueltos altos, una concentración de oxígeno disuelto muy baja, digamos en términos de sostener un ecosistema. Entonces, como nosotros hemos estudiado cada uno de estos parámetros por separado, ustedes están en la capacidad de que cada uno les dé una información. Pero cuando nosotros agrupamos esos parámetros, pues vamos a tener más información. El índice puede ser representado por un número. Entonces, por ejemplo, si yo agrupo estos parámetros, tengo un número, digamos que va en una escala del 0 a 100, siendo 22 muy bajo, entonces una calidad muy mala, ¿sí? Puede ser representada por un color. Entonces tenemos que la mayoría de las escalas van del rojo al verde, indicando el rojo la peor calidad y el verde la mejor calidad. O un símbolo que nos va a decir también pues, que la calidad del agua es mala, ¿sí? Listo. Yo les voy a hablar hoy del índice de la Fundación Nacional de Saneamiento, el INSF, que es un índice que se basa en parámetros físico-químicos y microbiológicos. ¿Por qué les voy a hablar de este índice? Porque es uno de los primeros índices y de los más usados actualmente a nivel mundial. Ustedes en el taller y en los documentos que les dejo para leer, pues van a encontrar que existen muchos otros índices. Hay índices para cada país, Colombia tiene sus propios índices, pero nos vamos a enfocar en este porque, como les digo, es el que más se usa. Bueno, el índice de la Fundación Nacional de Saneamiento de los Estados Unidos es un índice que trabaja con 9 parámetros, ¿sí? Coliformes fecales, pH, TBO5, nitratos, fosfatos, temperatura, turbidez, sólidos totales y oxígeno disuelto. Es decir, aquí está 9 parámetros. Listo. Cada uno de esos parámetros tiene un subíndice. ¿Qué quiere decir ese subíndice? Resulta que todos estos parámetros están en unidades diferentes, o casi todos están en unidades diferentes. Por ejemplo, los coliformes fecales están en número más probable. El pH está en unidades de pH. La demanda bioquímica de oxígeno está en miligramos por litro de oxígeno disuelto. Los nitratos y los fosfatos están en miligramos por litro. La temperatura en grados centígrados. La turbidez en unidades de turbidez nefelométrica. Los sólidos totales en miligramos por litro y el oxígeno disuelto en miligramos por litro. Entonces, miren que yo para 9 parámetros tengo diferentes unidades. Entonces, ¿yo cómo voy a agrupar eso? O sea, ¿yo cómo voy a comparar grados centígrados con número más probable? Es muy complicado.
Entonces aquí entra este subíndice a jugar el papel. El subíndice es una forma de volver una unidad que tiene unidades, o sea, volver un valor que tiene unidades a un valor adimensional, o sea, sin unidades. Entonces, para eso se utilizan las curvas de función. Un ejemplo, número más probable. Supongamos que yo tengo 1000 coliformes fecales, 1000 números más probables por 100 mililitros. Entonces, yo vengo aquí a esta curva, intercepto, me vengo para acá y tengo con que el índice es 22, por ejemplo. Por ejemplo, pH, digamos tengo un pH de 7. Subo por aquí, intercepto y me da 89, ¿sí? Entonces las curvas de función lo que me permiten es agrupar estos parámetros en unidades adimensionales, ¿sí? Y el WI es el peso que se le da a cada variable. Entonces miremos, por ejemplo, que el que mayor peso tiene es el oxígeno disuelto. ¿Por qué? Pues porque en términos ecosistémicos debe haber oxígeno suficiente para sostener unos organismos aerobios. Entonces tiene mucho peso. El segundo parámetro que más peso tiene son los coliformes fecales. Y aquí ya estamos hablando de salud humana. Entonces ya estamos hablando de agua potable, por ejemplo. ¿Sí? Entonces miren que yo en un mismo índice lo que quiero es ver varias cosas, no solo desde el punto de vista de la salud pública, sino también desde el ecosistema. Bueno, el pH también es el tercer parámetro que mayor peso tiene, porque ustedes saben que el pH, pues, la mayoría de procesos biológicos ocurren a un pH estable. DBO5, nitratos, fosfatos y temperatura tienen el mismo valor y turbidez y sólidos totales tienen el menor valor, ¿sí? Listo. El índice, como todos los índices, pues tiene una escala de valores que va de 0 a 100, siendo de 0 a 25 muy mala, 26 a 50 mala, regular, buena, excelente, ¿sí? Bueno, este índice se puede sacar a mano, por decirlo de alguna forma, con estas curvas de función, pero yo hoy les voy a explicar cómo vamos a hallar este índice utilizando un programa que se llama ICATest, ¿sí? Entonces, en la entrada del blog, en el blog de química ambiental, yo les dejé el link para que ustedes puedan descargar el programa. Entonces ustedes le dan al link, el link los lleva a esta página y ustedes van a ejecutar este programa que se llama ICATest 1.0.44. Entonces ustedes lo descargan en su computador y cuando ustedes lo descarguen, lo que van a tener es lo siguiente. Listo, van a tener este pantallazo. Entonces ustedes van a poder aquí hallar varios índices. Índices americanos, entonces tenemos el NSF, índices colombianos, hay uno del IDEAM, hay mexicanos, hay canadienses, hay holandeses y hay inclusive para hacer análisis comparativos entre índices, ¿sí? Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer, esta es la interfase. Entonces yo les voy a explicar cómo alimento. Entonces vamos a trabajar con el INSF, que es el índice de la Fundación Nacional de Saneamiento, que nos pide los parámetros, ¿sí? Listo. DBO no tiene lío. Aquí hay dos parámetros que les voy a explicar, que son oxígeno disuelto y cambio de temperatura, porque aquí sí hay que hacer una cosa adicional. ¿Se acuerdan que yo les di una tablita para determinar el porcentaje de saturación? Porque la cantidad de oxígeno disuelto depende de la temperatura. Pues es hora de que la desempolven y la saquen otra vez. Entonces, para poder hallar el porcentaje de saturación, necesitamos tener pues, la concentración de oxígeno disuelto. En este caso, en este ejemplo es 7,8, ¿sí? Más o menos acá a una temperatura de 14 grados centígrados, más o menos acá. Entonces recuerden que trazan una línea y aquí donde intercepta es el porcentaje de saturación, que en este caso nos da 75%, ¿sí? Así es que hallan este oxígeno disuelto. Y el cambio de temperatura es la temperatura ambiente menos la temperatura del agua. En este ejercicio, por ejemplo, tenemos que
El cambio de temperatura sería 16 grados centígrados menos 14, o sea 2. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Entonces venimos INSF y los alimentamos. ¿Sí? Entonces DBO dijimos que era 1.95, eso está en la tabla del video. El oxígeno disuelto, como es porcentaje de saturación, 75, coliformes fecales 17, nitratos 0.29, pH 7.37, el cambio de la temperatura, que es temperatura ambiente menos temperatura del agua, 2, sólidos totales 260, fosfatos totales 0.05, 0.04 y turbidez 4.27. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener los 9 datos y simplemente le digo calcular y él hace el cálculo. Entonces tengo que, para 9 parámetros, el valor del índice con estos datos es de 82.86, o sea, me da una clasificación buena y una escala de color verde. ¿Sí? Y acá abajo pueden observar que hay más información por parámetro. Entonces me dicen la DBO está buena, el oxígeno disuelto está bueno, los coliformes totales pues sí están como alticos, listo. Entonces miren que este es un ambiente muy fácil para manejar, ¿sí? Y se pueden trabajar todos los índices aquí. Bueno, entonces esos datos que yo alimenté allá son estos datos, ¿sí? Son estos datos, entonces ustedes pueden hacer el ejercicio. En el taller, pues ustedes tendrán la oportunidad de mirar bien esta información. Bueno, para finalizar les voy a hablar de los índices de contaminación de agua. Entonces, para Colombia, por ejemplo, se trabajan 3 índices de contaminación. El índice de contaminación por mineralización, que se llama ICOMI, y tiene en cuenta 3 parámetros: conductividad, dureza y alcalinidad. ¿Sí? La conductividad pues está muy relacionada con los sólidos disueltos como potasio, sodio, cloruros y sulfatos. La dureza relaciona básicamente el calcio y el magnesio, y la alcalinidad, recordemos que nos habla de carbonatos y bicarbonatos. Todo eso está muy relacionado con el pH. Entonces, si yo quiero saber el índice de contaminación por minerales, voy a tener esto. ¿Sí? Índice de contaminación por sólidos suspendidos, pues ese solo tiene en cuenta el parámetro de sólidos suspendidos. ¿Sí? Entonces, porque los sólidos suspendidos están ligados a la turbiedad y a los sólidos disueltos. Y el índice de contaminación por materia orgánica, que tiene en cuenta la DBO, los coliformes fecales y el porcentaje de oxígeno. Aquí agrupamos DBO y DQO, sólidos suspendidos, coliformes fecales, coliformes totales y oxígeno. ¿Sí? Y por último está el índice de contaminación por trofía, que es por la cantidad de nutrientes que hay en el agua. En este caso, el nutriente principal es el fósforo. Entonces yo puedo tener un ambiente oligotrófico cuando la concentración de fósforo total es menor de 0.01, un ambiente mesotrófico cuando va de 0.01 a 0.02, eutrófico, es decir, que aquí ya eutrofización de 0.02 a 1 e hipertrófico hasta 1. ¿Sí? Bueno, los índices de contaminación pues tienen también una escala, van del 0 al 1 y también me dan en grados y en escalas de color. ¿Sí? Bueno, entonces en la página, en el blog yo les monté 3 artículos que deben leer, el taller que deben desarrollar y este video que están viendo. Entonces, quedo atenta a cualquier inquietud, ustedes me pueden escribir en cualquier momento y la idea es que el lunes socialicemos los resultados de este taller, resolvamos dudas para el parcial del miércoles. Entonces, que les rinda mucho, espero que tengan una feliz semana y quedo atenta a sus comentarios.